Dios te bendiga. Bienvenido, bienvenida. Somos el Ministerio Las Hijas del Rey y el deseo de nuestro corazón es compartir la hermosa palabra de Dios. Te invitamos a que nos acompañes por unos instantes y que disfrutemos juntos de las maravillas que Dios tiene para nosotros revelados a través de su palabra. Este es el Ministerio Las Hijas del Rey y este es tu espacio, Caminando con Jesús. Soy Diana Bonilla y deseo con todo mi corazón que seas bendecida en esta hora y que podamos aprender juntos y descubrir los bellos tesoros que se encuentran en la palabra de Dios. Y vamos a hacer una oración antes de empezar y pedirle a Dios que nos dé su bendición en esta hora. Señor, te damos las gracias por tus bendiciones. Gracias porque nos permite, Señor, este momento para poder meditar en tus maravillas, Señor, en todas tus promesas, las promesas que tienes para tus hijos. Te pido por cada una de las personas que están escuchando este mensaje en esta hora, para que tu palabra, Señor, nos regrese vacía, para que pueda dar el fruto, Señor, para el cual tú la has enviado. Bendice, Señor, el ministerio, las hijas del Rey, y ayúdanos, Señor, para ser de bendición, para poder cumplir, Señor, el propósito para el cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sabes que vamos a meditar en esta hora acerca de un tema que le he titulado Usemos nuestra espada. Sabes que en el pasado se ocupaba mucho la espada para defender la vida. Era importante llevar una espada para poder sobrevivir a las batallas. Y el Señor nos hace un llamado a nosotros a que nos pongamos toda la armadura de Dios. Y una parte de esa armadura de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sobre eso vamos a estar meditando en esta hora. Y quiero que descubramos por qué es necesario que nosotros podamos conocer la palabra de Dios. Y quisiera hacerte una pregunta antes que todo. Quisiera preguntarte o preguntarles a ustedes, ¿cuántos de ustedes tienen un celular? Quizás en su mano, quizás en su cartera, quizás en su bolsillo. Yo creo que el 100% de nosotros contestaríamos que tenemos un celular. Y si yo preguntara cuántos de nosotros tenemos una Biblia con nosotros, en nuestra cartera, en nuestro bolsillo, ahí sí no sé cuál sería el porcentaje de respuestas, porque no todas las personas andamos una Biblia en nuestra cartera. Sin embargo, con la tecnología tenemos la oportunidad de tener también la Biblia en nuestro celular. En lo personal tengo una o dos Biblias en mi celular porque me gusta aprovechar el tiempo cuando tengo espacio y poder meditar en la palabra y conocer más acerca de lo que Dios quiere hablarme a través de su palabra. Y ese es el propósito que Dios tiene para nosotros. Sabes que uno de los propósitos es que nosotros conozcamos a Jesús. Cuando nosotros conocemos a alguien o cuando le amamos, ¿no es cierto que queremos conocer más de esa persona? Cuando estuvimos conociendo a nuestro esposo, ¿verdad que, o esposa, verdad que queríamos conocer más de él o de ella? Y así también nosotros cuando conocemos a Jesús, queremos conocerle cada vez más. Yo recuerdo cuando recibí a Jesús y cuando le conocí, yo no tenía una Biblia en mi casa, pero Dios hizo que me llevaran un pequeño libro, un librito azul, que creo que todo es conocido, era un pequeño Nuevo Testamento. Y yo lo leía a diario. Me gustaba llevarlo a la escuela. Me gustaba meditar en la palabra de Dios y leerla.
Sentía que a través de eso yo podía conocer más a Jesús y conocer más de su amor. Y eso es lo que Él dice en San Juan 17:3. Dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Y cómo lo conocemos? Es a través de la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia y cuando la escudriñamos, estamos conociendo al autor de la palabra, de nuestro Señor Jesucristo. Sabes que además el Señor quiere, a través de su palabra, prepararnos. Dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para instruir y para prepararnos para toda buena obra. Ese es el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. A través de la palabra nosotros somos instruidos, enseñados, para prepararnos, dice, para que podamos hacer cosas buenas, para que podamos a través de nuestro testimonio mostrar el amor de Dios. A través de la palabra nos preparamos a saber y a conocer lo que a Dios le agrada. Y a la vez nos libramos de hacer cosas que no convienen. Y entonces ese es el propósito que Dios tiene de enseñarnos su palabra, es de instruirnos para que cuando no hayamos qué hacer quizá, vamos a hacer uso de la palabra y vamos a recordar lo que leímos en ella. Vamos a recordar lo que el Señor nos dice. Como por ejemplo, cuando el Señor nos mostró que debemos de honrar a nuestros padres, que debemos de amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo, que debemos perdonar, que no debemos decir mentiras, que tampoco debemos de decir palabras deshonestas, que no deben de salir palabras deshonestas de nuestra boca. Es a través de la palabra de Dios que nosotros hemos conocido todos esos principios, esos valores que nos enseñan a poder llegar a ser personas de bien y que nos están instruyendo para toda buena obra y nos están corrigiendo, dice, cuando hacemos cosas que no son adecuadas. Me gusta una versión que leí por ahí, dice que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Miren qué bonito. El Señor nos enseña a través de su palabra a hacer lo correcto y nos corrige cuando nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Y a través de eso nos evitamos muchas situaciones, nos evitamos problemas, nos evitamos pasar por circunstancias que a veces nos complican en nuestra vida porque no seguimos lo que la palabra de Dios dice. Además, ¿sabes qué? El Señor quiere también que nosotros compartamos esa palabra con otros. Y por eso el Señor Jesús le dijo a sus discípulos en la gran comisión, vayan por el mundo y prediquen la palabra, prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Sabes que a veces nosotros decimos, pero yo qué le voy a decir si yo no conozco la palabra? Y es precisamente de lo que estamos hablando. Necesitamos conocer la palabra para poder tener la capacidad de también compartirla con otras personas. ¿Y con qué personas podemos compartirlo? Nos podemos preguntar. ¿Sabes que si nosotros tenemos hijos, muchos de ustedes tendrán niños pequeños, o quizás tengan sobrinos o niñitos o adolescentes que quizás no conocen aún mucho de la palabra de Dios? Y yo les invito a que abran la palabra, a que la compartan con esos niños, con esos jóvenes, y así los van a librar de muchas situaciones, porque conocemos de que el enemigo anda alrededor, dice, como un león rugiente buscando a quien devorar. Y precisamente por eso nosotros tenemos que usar esa espada para cuando lleguen los momentos difíciles,
poder defendernos usando la espada. Y cuando preparamos a esos niños, a esos jóvenes, estamos sembrando una semilla que va a permanecer ahí para siempre, y vamos a instruir a ese niño cuando está pequeño, y cuando sea grande, dice su palabra que no se va a apartar. Vemos muchos jóvenes en la actualidad que están sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, y vemos que tienen una vida muy triste. Unos están envueltos en drogas, otros quizás no lograron sobrevivir en este mundo porque los tiempos son cada vez más difíciles, y nosotros necesitamos estar listos porque el enemigo anda acechando y queriendo destruir, queriendo matar, y muchos caen en esa trampa, lamentablemente. Algunos de ellos, incluso algunos de nuestros jóvenes, están metidos en la cárcel, purgando por errores que cometieron debido a que no fueron instruidos en la palabra de Dios, y que quizás algunos habrán tenido la oportunidad, pero no abrieron sus oídos y endurecieron sus corazones, y lamentablemente se sufrieron las consecuencias. Si tienes hijos en tu casa, si tienes niños o jóvenes, yo te animo a que compartas con ellos en primer lugar, porque es tu casa. Que compartas con ellos la palabra de Dios y que siembres esa semilla en sus corazoncitos. Vas a ver de que más tarde tú vas a ver el fruto de lo que tú has hecho en ese niño, en esa niña. En lo personal tuve la experiencia, tuve la oportunidad que Dios me dio de enseñar a niños en la escuela bíblica por bastantes años, y he visto a través del tiempo cómo la palabra de Dios no regresó vacía, porque he visto niños que fueron niños y ahora son jóvenes o adultos, y que están predicando la palabra de Dios y que están siendo instruidos y que siguen fieles en el camino a Dios, y que son personas de bien, que es lo que Dios quiere que lleguemos a ser, personas que demos testimonio de la obra que Él está haciendo en nuestra vida, y una forma en la que Dios hace esa obra es a través de su palabra, porque su palabra es la que nos instruye, es la que nos aconseja, es la que nos enseña el camino que debemos de seguir. Sabes que cuando llegan esas batallas a nuestra mente, que es el primer lugar que el enemigo ocupa para querer influenciarnos y para hacer cosas que pueden causar daño a nuestras vidas, es a través de nuestra mente. Empieza con los malos pensamientos, empieza tratando de enviar dardos, dice la palabra, dardos a nuestra mente para crear confusión, para crear desánimo, para hacernos sentir como que a veces no valemos o que a veces no estamos haciendo nada. Eso es lo que el enemigo quiere hacer en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Por eso es que dice que es la espada. Tenemos que usar esta espada, la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios constantemente, porque es algo que no puede ser que ahora sí lo hacemos y mañana no, y mañana nos olvidamos. Tenemos que ser constantes en esa búsqueda de la palabra de Dios, porque estamos en una batalla constante. La Biblia dice que nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, o sea, no tenemos una lucha contra personas que sean de carne y hueso, sino que contra las huestes celestiales, contra el mismo enemigo que está queriendo dañar nuestra vida. Y por eso nosotros tenemos que hacer uso de esa espada. ¿Te recuerdas cuando a Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu? Dice su palabra de que el enemigo vino a tentarlo.
y empezó a atacarlo. ¿Y cuál fue la forma en la que Jesús se defendía? Siempre dijo, escrito está, escrito está, escrito está que no solo de pan vivirá el hombre, le dijo, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces Jesús se defendía con la palabra. Y esa es la misma espada que nosotros tenemos que usar en esos momentos de duda, en esos momentos en los que creemos que la batalla de nosotros está siendo perdida, la estamos perdiendo, cuando en realidad la batalla la está ganando nuestro Dios, porque Él es el que nos da la victoria en toda lucha. Cuando nosotros acudimos a Él y cuando estamos aferrados a su palabra y le estamos conociendo y obedeciendo y siendo enseñado, yo te invito a que medites en la palabra, que como dice, que meditemos en ella de día y de noche. ¿Sabes que por qué es necesario que lo hagamos constantemente? Es porque tenemos una memoria que se llama memoria temporal, y esa memoria es de corto plazo. Tendemos a olvidar con facilidad, de tal forma que si nos preguntan de qué hablaron este día en el servicio, difícilmente nos vamos a recordar del tema del que se habló en la iglesia. Pero por eso el Señor nos hace un llamado a que nosotros meditemos en la palabra de día y de noche. Abramos las escrituras, conozcámoslas, porque a través de las escrituras nosotros estamos conociendo a nuestro Señor Jesucristo, estamos conociendo al autor de nuestra vida y estamos creciendo para cuando lleguen esos momentos difíciles podamos hacer uso de todas esas promesas que Dios nos ha dejado. Y yo quiero cerrar y dejarte con esta meditación, y esta está en el llamado que Jesús le hizo a Josué. En Josué 1:8 le dijo, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito. Porque entonces, pongamos atención a esto, mira lo que dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es la promesa que Dios tiene para nosotros, que si nosotros meditamos en su palabra, le seguimos y le obedecemos, Él hará prosperar nuestros caminos y todo nos va a salir bien. Dios te bendiga y te cuide donde te encuentres. Nos vemos en la próxima. Recibe un abrazo. Bendiciones.